de parte del mexicano. Otra a la zona hepática y le dice el man... Por quedarse mientras tanto, amables amigos. Vean nada más cómo metió la mano izquierda en forma de gancho a la zona hepática. Pero aparece este que es. Mayo 23 taong 2015. May matapang na Pinoy boxer ang dumayo sa lunggaan ng kalaban para kasahan itong Mexican champion at undefeated na si Rey Vargas. Ang Pinoy ay si Eduardo The Nightmare Mancito. Non-title fight at nakaschedule sa 10 rounds. Ito din ang pang-anim at huling Pinoy na kinasahan ni Rey Vargas. Bit-bit ng Pinoy ang record na 13 wins, only 1 defeat, 7 via knockout, habang 23 wins, 0 loss, 20 via KO naman ang Meksikano. 5-6 lang ang Pinoy dito, habang 5-10 and 1/2 si Vargas. Sa gabi ng laban, kahit dihado sa pustahan, mas maliit at sa lungga pa ng kalaban lumaban itong Pinoy, ay di ito nagpakita ng takot. Pinakita ang pusong Pinoy na di sumusuko kahit kanino. Sugod lang ng sugod, di tinatablan. Tila pinapagpag lang ng Pinoy ang mga kamao nitong knockout artist na Meksikano. Napapaatras at napapayakap na lang itong si Vargas sa sobrang tigas. Sabay nating balikan ang nasabing bakbakan. 35 kilos, 300 gramos que es el tope. Más chaparrito vemos al Tagalo que viene a querer llevar. Vámonos a este primer asalto, doctor Alfonso Morales. Arrancando a Rey Vargas. Enrique Llanes González, que trabajara muchísimos años. Ustedes de vista, va a ser un agarrón. Es el hombre que está a la derecha, a la izquierda tenemos En la cabeza. Mientras tanto, aquí, amables amigos de la República Mexicana, el pupilo de Nacho Beristain. Vean nada más cómo mete la mano derecha. Efectivamente. Confía Rey Vargas, que no quería que le sucediera lo que Adrián el Diamante. Una hepática de espaldas a las hogas. Esta pelea no va a ser huesos viejos porque Rey Vargas es... Sí, doctor, salió bravo. Ay, agua, rebalón. Oye, algo que sucedió que fue curioso es que el Tagalo vino Para el mundo y por supuesto para la bellísima... Un round muy cómodo para Rey Vargas, hubo una caída, así que el round tengo 10. Mientras tanto, Rey Vargas, vean esa mano derecha que bien la emplea, buscando también la zona media, trabajando el cuerpo del filipino y campeón absoluto, punto fino, finito. Aquí el punto es que no se debe precipitar, haciendo bien las cosas, marcar ayer un viejo lobo de mar que ha trabajado con más de 20 campeones del mundo. Este gran estratega le dice que no se meta Rey. De la pegada de Giovanni Rey Vargas, que cuando se acerca a la zona hepática y luego arriba y le dice, mira, ¿sabes qué? No me dolió, pero ahí el problema porque con la derecha lo mandó a la lona, está viendo estrellitas, viene el conteo, a ver. ¿Qué le está contando? 6. Giovanni Rey Vargas, échate la travesura, travieso. Otro golpe bajo, mira, fíjate, le pegó otro golpe bajo y no hace nada. Y ahora también extraordinario boxeador, otra puñalada. Y está dominando la contienda. Un upper también le estaba moviendo las ideas, tocando la campana. Recuerden, la próxima semana el showman del boxeo estará a la pantera. Vámonos para el tercer episodio, pelea pactada 10 por el campeón. abriendo muy bien el compás. Un hombre que domina es este Vargas. Mientras tanto, amables amigos, Edmen es el terreno profesional. De mano derecha para este que es. Doctor, efectivamente está incrementando el castigo a la zona. Mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, no pierdan ustedes. Siempre apoya a su padre, siempre apoyando para un boxeador como Rey Vargas, que siento que sí va en pos de un campeonato del mundo, pero le falta todavía más experiencia, más peleas. Que no se deja ir, que a la distancia, si en el momento que estaba saliendo una mano derecha para este que es el Tagalo, el paisano de... Y aquí Con la pelea quiere sin duda lucirse ante su gente, pero decíamos que un gol y con grandes peleas que tenemos a través de Estados de Box la próxima semana en la Arena Coliseo. Estaremos viendo a Neri La Pantera Aguilanes, el showman del pugilismo. Cuidado porque ahí está Mancito, se uppercut, pero pasó rayando. Terminó prácticamente sobre los riñones, bien con la que lo caracteriza. Rey Vargas conectando muy buenos golpes finalmente. vámonos, aquí sonó la campana para el quinto episodio. Del pantalón negro con rojo, es brutal y ahí estalló Ricardo. Quiere conectar el Tagalo, pero persigue de manera frontal a Rey Vargas porque con un solo movimiento se sale de la distancia y conecta bien.
alternando el castigo al cuerpo. Aquí le llaman la atención, que no pegue debajo del cinturón como lo marca el reglamento. Vean nada más, izquierda y mano derecha. Oh, la distancia, ahí peligrosamente sale. La cabeza, próximo sábado, regresa. Ya sabe lo que hace, tengo fe en él y gracias a todos sus seguidores y a ustedes. Sé que salimos con la mano en alta. Las palabras... Gran estratega como lo es Nacho Beristain. Cuando aquí sonó la campana nos vamos... Exactamente, mi querido Fino, campeón invicto, récord Guinness. ¿Qué pasó, mi Penta? Tranquilo. Ahí está. No ha sido sin duda alguna lo que buscaba, tener las cosas como lo ha hecho desde un principio, contundente, pero obviamente cauto y con el otro upper de parte de la mano derecha, rematando con la izquierda y ahora la zona hepática, esas combinaciones que son letales. Nacho Beristain, este gran estratega que ingresó al Salón de la Fama de Nueva York en Canastota en el 2006. Ingresó junto con Julio César, un gran mexicano como lo es Nacho Beristain. Claro, un ejemplo, son 25 monarcas para ser precisos y está buscando el 26 en Rey Vargas. Ahí está cerrando ahora el filipino, salió bravo en este... Fuera seconds, dice el referee, nos vamos a ir para el séptimo. John 10-9, lleva la pelea 60-52 a favor de Rey Vargas. Pues sin quedar... López Nava, señoras y señores, vaya manera espectacular. Vaya milésimas de segundo. Vean nada más, esta mano derecha al costado izquierdo de este que es el filipino. Cuando hablamos de los filipinos tendremos que establecer que todos ellos son trotamundos. Antes puñaladas a la zona hepática Rey Vargas, aunque el filipino se queja de que desde al bajo le pide que... 77, la mano izquierda en forma de gancho. Vean nada más, está castigado este que es nuestro paisano. Ahí le metió López de mano izquierda a la punta de la barba, la mano derecha también. La madurez de Rey Vargas. Pues sí, aquí sonó la campana, vámonos con un yen. Ricardo, otro round más para Rey Vargas, el campeón. Una pelea cómoda ya, una amplia decisión. Llevo la pelea. Con Adrián el Diamante Estrella. Que Van a matar. vaya sorpresa. Le dice el mancito, vamos, pégame más fuerte que no me dolió. Y eso por supuesto a mí me ocasiona mucha preocupación. Sin duda alguna, el grito de Rey Vargas, el que se alza posibilidad, mi Fino, de que un golpe pueda sorprender al... Donde reina en el título internacional Rey Vargas, cometiendo actos ilícitos, baja con el antebrazo al tagalo que se fue lastimado del tobillo derecho. Round 9. Dito na pinipressure ng Pinoy ang Meksikano. Mas lalong sinusugod si Vargas, habang ang Meksikano ay walang nagawa kundi ang umatras. Forma de gancho a la zona hepática, pero aparece este que es un gancho y ahora le pega en la nuca. Este que es el guapachoso Panteras Aguilar. Una función, amables amigos, que no hay que perderse el arce. Sí, doctor, ahora sí el referee. Mientras tanto, amables amigos, aquí el reglamento. Baile, siempre sube a bailar, pero es un peleador extrovertido, sí, ha demostrado con efectividad su grandeza. Neri Panteras Indicando, la gente ya está chiflando. Vean nada más cómo está arremetiendo. a este tagalo que se va de bruces a las cuerdas cuando aquí sonó la campana para este décimo. Un round más para Rey Vargas. 10-9, llevo la pelea 90. Con el knockout, un milagro es el que necesita el filipino para ganar. Esta vez, Quítate, referee. muy bien. Al que imparte justicia, que no interfiera sobre los ataques. Aquí el punto es que debe mantener y cerrar con velocidad, dar bola pero con mayor velocidad, haciendo bien las cosas Rey Vargas. Aunque fue la misma tónica, la gente por momentos se desespera. Sí, buscando también que se está terminando esta pelea en Metepec. Milagro que no se va a dar en Metepec. Ahí va con ese volado de izquierda, termina maricando, no conecta Rey Vargas. Y se está... Del Estado de México, Giovanni Rey Vargas. Bagamat nanalo si Vargas dito via unanimous decision, ay di may tatangging nagulat itong si Vargas sa Pinoy sa sobrang kunat. Daig pa ang nakatank build sa sobrang tigas. El campeonato del mundo, pero creo que